Esloras, vas a ver barcos. Bueno, en una nueva charla aquí en Comunidad Náutica queremos seguir metiéndonos en un tema realmente muy problemático que está quejando a la industria náutica y al parque náutico de la República Argentina, todo este tema de la cuarentena. Y hace unos días publicamos una nota escrita por Horacio Benceni y por Jorge Gaggiolo, donde manifestaban toda una serie de problemáticas técnicas que están afectando al parque náutico. Es por eso que hoy queremos profundizar un poco más esa idea, Horacio. ¿Qué tal? Buenas tardes, y lo presentamos a Jorge. Bueno, ¿qué tal, Gastón? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Efectivamente, creo que la idea es, Jorge sale de uno de los científicos más importantes que tiene nuestro medio, y nos parecía la palabra autorizada como para desmenuzar un poquitito que hoy justo casualmente es el día número 60 de la cuarentena. La actividad náutica se había cerrado, uno te acotaba recién fuera de línea, Jorge, y eso es cierto. Me gustaría que comenzaras describiendo cómo está hoy las marinas, los amarraderos y los clubes a 60 días del cierre. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el control que tiene? ¿Qué dificultades hay para ver los barcos? Más. Mira, el tema, todas las marinas, todas las amarras y todos los clubes están totalmente cerrados. Todos tienen una guardia mínima de seguridad que es mínima, acorde las necesidades de las embarcaciones. Las embarcaciones que están en guardería y que están en seco van a tener o tienen problemas técnicos en lo que respecta a sus motores, a sus baterías, a sus puestas en marcha a futuro, pero no generan problemas de efecto de contaminación ni ningún otro tipo de riesgo. En cambio, las embarcaciones que están a flote, que son la mayoría y las más grandes, no solo grandes por su tamaño, sino la mayor cantidad de embarcaciones que hay, esas tenemos varios problemas de alto riesgo. Uno de ellos es las filtraciones de agua que puedan tener las embarcaciones por distintos motivos: agua de lluvia, agua de ingreso del río, y las baterías y los sistemas de achiques son únicos. O sea, la misma batería que tiene el barco mantiene el sistema de achique. Pasados los 60 días, como estamos, las baterías están agotadas porque nunca tuvieron la asistencia ni de la marinería ni de los propietarios para mantenerse con vida o con energía como para cualquier emergencia. Ese es uno de los puntos muy, muy críticos. Tuvimos la suerte de tener un muy buen clima hasta acá. No tuvimos ni grandes tormentas ni grandes lluvias en estos 60 días, pero no nos olvidemos que ya estamos terminando en el otoño y por empezar el invierno. Por el otro lado, son problemas que lo podrían solucionar netamente los propietarios de las embarcaciones. Lo que pasa es que no se les permite ingresar a las marinas. La asistencia no es una asistencia difícil ni complicada, es simplemente hacer lo que habitualmente hacen los propietarios de sus embarcaciones, o en su defecto los que tienen marineros, los marineros que le cuidan las embarcaciones. Esa es la parte más sencilla que se podría hacer para evitar daños mayores. Yo tengo entendido, a través de la información que me ha llegado, que se hundieron 7 embarcaciones ya. El riesgo del hundimiento comercial es un tema, y por el otro lado es la contaminación que genera. Los mismos hidrocarburos de las embarcaciones, los mismos materiales por los cuales están construidas las embarcaciones, se van envejeciendo debajo del agua y van generando contaminaciones importantes. Esto hace que no se pueda, el mismo sistema que no podemos asistir a las embarcaciones, tampoco se las puede reflotar. Entonces, todo esto genera un círculo vicioso que no es tan complejo de solucionar, porque es lo que habitualmente hacen los propietarios o los marineros que las cuidan. Ese sería el punto inicial, ¿no?
Y Técnicamente, ¿con qué problema se va a encontrar el propietario de una embarcación con más de 60 días, en el mejor de los casos, de estar retenida? claro, cuando se habilite o puedan poner en marcha, lo más probable es que muchísimas embarcaciones no arranquen por falta de energía eléctrica, por sus baterías y demás. Se va a encontrar con que va a tener que por ahí poner a recargar baterías y por ahí se recuperan, como por ahí no, y si no cambiarlas. Ese es el punto uno. El punto dos es el combustible. Las embarcaciones más grandes todas utilizan gasoil. El gasoil, todos sabemos que tiene un porcentaje de biodiesel. El biodiesel es orgánico y si no se consume, genera un efecto que no lo hace solo en la náutica, sino lo hace en cualquier motor diésel, genera un efecto que se descompone y pegotea todos los sistemas de inyección, las bombas de alta presión, las válvulas que regulan la presión, los inyectores. Entonces, ¿qué va a pasar? Por ahí el motor va a arrancar o no. Supongamos que arranque fallando. El usuario no tiene que ser un especialista, como no lo somos, cada usuario de auto ni cada usuario de barco. El usuario es usuario, lo pone en marcha y va a salir. Y si tiene un problema de inyección y no se da cuenta, va a terminar rompiendo un motor que hoy es muy difícil reparar, no solo por el costo, sino por poder lograr tener todos los repuestos necesarios para la reparación. No hay una gran variedad de motores en el parque náutico, cada marca tiene su representante, pero no es muy fácil conseguir el stock de repuesto necesario. Entonces se juntan dos temas, uno el económico y el otro la posibilidad de volverlo a hacer andar al motor. Entonces, Jorge, habría que vos hace hacer... un rato, sí, hace un ¿Cómo? rato hace un rato explicabas que los barcos se están hundiendo como consecuencia de lo que ya estabas detallando. Pero también históricamente estamos atravesando por una bajante increíble en el río Paraná. ¿Qué daños tenés conocimiento que se están produciendo en las embarcaciones que no se están hundiendo, que están quedando varadas, precisamente? Los barcos están diseñados para mantenerse a flote, no para vararse. Al vararse, el barco apoya su fondo en el lecho del río, en la marra donde está, y eso genera presiones desparejas en lo que respecta al casco. No solo sobre el casco, sino sobre embarcaciones que tienen línea de eje, sobre la línea de eje, embarcaciones que tienen transmisiones dentro o fuera de borda, sobre las transmisiones, y esa presión, que es el peso del barco sobre la línea de eje o sobre la transmisión, genera roturas o deformaciones. Si son roturas, puede generar filtraciones de agua. Entonces, cuando el río vuelve a crecer, el barco se llena de agua y termina hundiéndose. Esa es una. Y si son deformaciones que no generan filtraciones de agua, el día que lo vamos a volver a usar, va a tener o grandes vibraciones o no va a tener gobierno porque los timones están rotos o doblados o trabados. Entonces, todas esas pruebas hay que hacerlas antes de que intentar volver a salir a navegar. Y hay que observarlo al barco ahora, cuando el barco se quedó varado y al otro día creció el agua, ese es el día que hay que revisarlo, porque si no se revisa ese día, puede pasar una filtración mínima que entre en 10 días y en 10 días se terminó hundiendo otro barco más. Ese es el punto más crítico, es la asistencia mínima que tendrían que tener las embarcaciones fuera del costo económico, que si se generan los daños como se están generando, van a ser costos importantes, pero son fáciles de evitar estos daños, ¿no? Con un simple control de marinería o de los propios dueños de las embarcaciones que habitualmente lo hacen. ¿Cuál es la situación actual hoy de los servicios técnicos como el tuyo y de los varaderos donde efectúas tu trabajo? Están todos totalmente cerrados, ningún servicio técnico puede ir a asistir a nadie, a ninguna marina, a ningún club, ni a ninguna guardería. Los varaderos están totalmente cerrados.
los servicios de auxilio y remolque no están autorizados a navegar ni a hacer ninguna asistencia. También esto genera un tema más, que es las compañías de seguro están viendo que sus embarcaciones están en un punto por el cual la póliza no es que no lo cubra, pero sí es un punto de conflicto, que no tiene la asistencia que tiene que tener. Ya que mencionaba las compañías de seguro, ¿las compañías de seguro están teniendo algún tipo de gracia respecto a los montos de póliza, como se hizo en algunas automotrices, o no? No, tengo entendido que no, porque es al revés. Los autos quedan guardados en las cocheras con un mínimo riesgo, porque no salen a la calle. Acá las embarcaciones quedan a flote y al quedar a flote y sin el cuidado necesario, tienen mayor riesgo que la situación anterior. Entonces, no hubo ninguna contemplación y sí se está analizando los riesgos actuales de estas embarcaciones que están amarradas sin ningún cuidado, o con un cuidado muy limitado, ¿no? Un barco es una casa flotante, tiene todos los elementos de una casa, y a su vez normalmente tiene dos motores importantes y un motor más, un tercer motor. Lo primero que yo le aconsejaría antes de salir a navegar es que empiece a probar todos sus servicios, desde la bomba de agua potable, sacar el agua que tiene en el tanque, porque esa agua tiene 60 días, obviamente, ya debe tener algún grado de contaminación. Probar todos sus servicios, y una vez que tenga probado todos sus servicios y luego poner en marcha los motores, grupo electrógeno, calefactor, aire acondicionado, probar todo en la marra. Una vez que tenga todo funcionando, salir a consumir el combustible que le queda a bordo, pero en forma muy lenta, no exigiendo los motores. Es un combustible que ya se envejeció, y si uno exige los motores con combustible viejo, no es apropiado esa exigencia para el motor. Las embarcaciones que están en guardería y bajo techo, la mayoría utilizan como combustible la nafta. Sí. Tenemos dos grandes grupos de motores, los motores de dos tiempos, que es nafta con mezcla y aceite, y los motores que son de nafta. En los dos casos el combustible también se envejece, pero mucho más lento que si fuera el gasoil. El gasoil, por el biodiesel, se envejece mucho más rápido. Las precauciones son similares, que baje la embarcación, que controle su sistema de energía, sea batería y demás, que pruebe los servicios en la embarcación, y la puesta en marcha que la haga, una vez que recuperó la batería, que haga la puesta en marcha y que pruebe si el motor está funcionando correctamente, si está funcionando, si es 4 cilindros, si es 6 en sus 6 cilindros, o nota alguna falla. Si el motor funciona, si nota falla, va a tener que llamar al servicio técnico que corresponda al motor o a la asistencia que él tenía habitualmente. Si no nota ninguna falla, que salga a navegar sin exigir el motor, a la mínima velocidad de planeo. En los motores nafteros, la mayoría oscilan como techo alrededor de las 5.000 vueltas y planean todos alrededor de las 3.000, 3.500 vueltas. No exigirlo más que eso para evitar que el motor esté trabajando con un mal combustible y con alta exigencia. Sí, en base a todos los puntos que hemos tocado en esta charla, Jorge, ¿qué podrías decir como para cerrar, como para redondear un poquito todos estos conceptos que por ahí hemos interrumpido en alguna exposición y bueno, te gustaría decir a modo de cierre? A modo de cierre, el ambiente que están todas las embarcaciones están al aire libre. El 90% de todas las embarcaciones, y aún en las guarderías, la baja el operador de la guardería y la embarcación queda en el agua al aire libre. Cumpliendo con los protocolos
obviamente son estrictamente necesarios, yo creo que a los dueños de las embarcaciones, en forma ordenada, y vuelvo a repetir, cumpliendo con los protocolos, tendrían que permitir que puedan llegar a darle la asistencia. Si el dueño no lo puede hacer porque no quiere o porque no puede, permitirle a la asistencia que habitualmente tenía esa embarcación, ya sea el marinero habitual que tenía la embarcación, o al servicio de guardería o club o amarra que le prestaba asistencia. Yo creo que de alguna manera también es muy difícil generar contagio estando al aire libre y a tanta distancia entre una situación y otra. No soy especialista en esto, pero por la experiencia que veo, veo la posibilidad de que se puede lograr una asistencia. Y si lo comparamos con otros servicios que ya se han habilitado, obviamente este estaría holgado en espacio. Gracias, Horacio. Gastón, lo mismo. Gracias por haberme permitido esta charla. Y bueno, yo estoy a disposición de cualquier duda, inquietud, en lo que yo pueda colaborar para la náutica. Ese es el objetivo, es que la náutica siga adelante. Perfecto.